Romanos capítulo 8, versículo 26, recordemos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hasta acá hemos establecido entonces la base para intentar comprender lo que es el propósito eterno de Dios. Ese propósito al cual le hemos dedicado por el momento suficiente material. Pensaríamos entonces, y es válido, que de ese propósito, ¿qué nos podrá separar? ¿Qué nos podrá impedir ser partícipes de ese propósito que Dios ha esbozado en las Sagradas Escrituras para integrarnos a Él? Que el Señor Jesús, juntamente con el Espíritu Santo, han decidido cumplirle ese propósito a nuestro Padre Celestial. No somos los únicos, razonablemente, en preguntarnos eso. El mismo apóstol se nos adelanta y hace 2000 años en el versículo 31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuál es entonces nuestra reacción? ¿Cuál es nuestra actitud y cuál es nuestra posición frente a semejante prueba de soberanía de parte de Dios que hemos visto hasta el versículo 30? ¿Cómo entonces nosotros debemos, como beneficiarios directos de este propósito de Dios, pensar cómo debemos defender ese propósito? ¿Qué certeza debemos tener de él? Bueno, por eso Pablo dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ahí está afirmando su soberanía y su propósito, que son inalterables. Es decir, lo que Pablo está diciendo no es que Dios esté dudando en involucrarnos en su propósito eterno, no, es que está completamente seguro y ha decidido que así sea. Así que cuando Pablo dice, si Dios es por nosotros, me recuerda la soberanía de nuestro Dios y que, como todo lo de Él, lo que se propone es inalterable. Entonces Pablo ahora pregunta, ¿quién contra nosotros? Pablo se va a extender en explicar la seguridad que tenemos en Dios y en sus planes. O sea, lo de nosotros con Dios no es un por si acaso, si de pronto resulta, si no se quita, si yo no fallo, si alguien me lo impide, si alguna cosa me lo obstaculiza. No, mejor dicho, más seguros no podemos estar. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pensemos en quién podría estar contra nosotros. Te anticipo que nada ni nadie puede cambiar la voluntad de Dios en cuanto a su propósito y a nuestra salvación. En cuanto al propósito de Dios, que es eterno, y en cuanto a la salvación que nos incorpora en ese plan secreto. Sí, porque vuelvo y te digo, podríamos decir, ¿y si algo me aparta del propósito de Dios? Y en cuanto a la salvación que me incorpora en ese propósito en la cual Dios solucionó lo de la caída, ¿será que debo tener certeza o debo caminar dudando? Entonces te digo, desde ya, nada podrá vencer ese propósito que Dios ha decidido.
Dice el versículo 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Ese que no escatimó es Dios, el Padre. Para cumplir ese propósito no se guardó nada. Dios lo dio todo. Nuestro amado Padre Celestial no se reservó absolutamente nada. Él se dispuso a realizar su propósito y nada ni nadie lo va a detener. Por eso este argumento es aplastante. Pablo dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo. A ver, ¿cuál hijo? Podría preguntar algún incauto. Y es válido. En Romanos 5:8 ya se nos adelantó cuando Pablo dijo, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué maravilla! Esto entonces es comprobar la buena voluntad de Dios. La buena voluntad de Dios, que valga la redundancia, es buena, es agradable y es perfecta, como después lo refrendará en el capítulo 12 del mismo Romanos. El que no escatimó ni a su propio Hijo. ¿Qué es eso que no escatimó? Que no se guardó, que no se privó, que no dejó nada. Por el contrario dice, sino que lo entregó por todos nosotros. Ojo, los nacidos de nuevo. Ojo, insisto, con luces de neón. Ojo, ojo, ojo. No es que nosotros valiéramos la pena. Sé que duele hasta el occipucio, pero es verdad. Es que nosotros no valíamos la pena. Lo que pasa es que Dios nos hizo valer la pena. Ay, Dios, qué amor tan inescrutable el tuyo. Sí, porque podríamos pensar, no, es que yo debo valer mucho ya que ni a su propio Hijo negó nuestro Padre Celestial para redimirme. Cuidadito con eso. El versículo 32 nos establece, pero también nos coloca en el lugar que nos corresponde. Es que Dios no se quedó con nada, vuelvo y te repito, lo entregó todo, hasta su Hijo. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Claro, un quién que podría interponerse entre el propósito de Dios y nosotros sería el mismo Dios Padre. Pero Pablo nos acaba de explicar que Él se ha hecho a un lado y, por el contrario, se ha puesto a favor. Por eso dice él, el apóstol, ¿cómo no nos dará también con Él? Ojo pues que todo esto es en Cristo, con Cristo y para Cristo. Si el Padre Celestial no escatimó a su propio Hijo que lo entregó, ¿cómo no nos va a dar el resto de las cosas? A eso es lo que se refiere el apóstol. Pero no dice algunas cosas, dice todas las cosas. Eso garantiza que nos dará lo demás en su amor. Johnny, ¿qué será lo demás? Pues porque con la salvación es suficiente para mí. ¿Se da cuenta lo angosticos que somos en nuestro pensamiento? Es que no fuimos salvos para ser salvos porque nosotros necesitábamos ser salvos. Es que fuimos salvos para ser salvos porque Dios, en el cumplimiento de su propósito, necesitaba sacarnos de ese fango para poderse proveer de hijos e hijas. Vuelve al ataque en el versículo 33 con una pregunta del apóstol y dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Recuerde que en Cristo Jesús ningún argumento podrá ser levantado contra nosotros. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús estamos escudados. En esto uno reflexiona y piensa, bueno, ¿yo tengo que convencer a los demás de esta certeza que tengo? ¿O tengo que convencerme a mí mismo? Diría esto último, porque a veces los principales enemigos de esa certeza somos nosotros mismos, llenos de dudas, llenos de ignorancia, llenos de incertidumbre.
A veces damos la impresión de tener un Padre en el cual hay sombra de variación y que cambia de opinión cada 5 segundos, como algunos humanos. ¿No es así? Entonces, más que convencer a los demás con los argumentos que Pablo nos va a entregar, aprovechemos mejor para afianzarnos nosotros mismos, sobre la base de que Dios fue el que propició todo. Y si Dios fue el que propició todo, nuestro Padre Celestial, ya nada ni nadie puede acusarnos. Se lo pongo de esta manera: una vez usted y yo absueltos del pecado y de los pecados, ya nadie nos puede condenar. Entonces, por eso Pablo pregunta: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Ahora, no estamos negando que toda la humanidad pecó. Romanos 3:23 ya nos dijo: todos pecaron y por eso no pueden participar de la gloria de Dios. Pero así como no podemos negar esto, tampoco podemos negar que fuimos justificados, porque así como el versículo 3:23 nos acaba de decir que todos pecaron y por eso no pueden participar de la gloria de Dios, el versículo 24 del capítulo 3 de Romanos, estoy utilizando la PDT, nos dice: Dios, por su generoso amor, aprueba a todos gratuitamente. Es un regalo de Dios hecho posible porque Jesucristo hizo lo necesario para liberarnos del pecado. Los mejores argumentos los encontramos en las Sagradas Escrituras para fundamentar nuestra certeza de ser partícipes del propósito de Dios. Cuando el apóstol pregunta: ¿quién acusará a los escogidos de Dios?, nos está recordando que hemos sido escogidos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús somos ahora el objeto de su amor. Y el objeto de nuestro amor es Él. ¿Por cuánto tiempo, John? Hasta la eternidad. Es decir, para siempre. Es que esto lo viene anunciando nuestro buen Padre Celestial desde el Antiguo Testamento. Permítame utilizar un pasaje que por lo general se aplica a los judíos como pueblo, a esta gloriosa visión que Dios nos está dando de su propósito para todos. Allá en Isaías capítulo 54, del versículo 9 al 10 y luego del versículo 15 al 17, dice: oiga pues estas palabras, piénselas en cuanto a quién nos puede acusar o quién nos podrá sacar del propósito de Dios. Allí dice: así como le prometí a Noé que nunca más volvería a inundar la tierra con un diluvio, así he prometido nunca más enojarme contigo ni amenazarte. Aunque se muevan los montes y tiemblen las colinas, mi amor por ti seguirá firme y mi pacto de paz no tambaleará. Lo dice el Señor, que se compadece de ti. Si alguien te ataca, no lo habré enviado yo. Derrotarás a todo el que te ataque. Fíjate, yo mismo creé al herrero que aviva las brasas en el fuego y produce las herramientas para su trabajo. Pero yo también creé al destructor para que causara ruina. Está hablando el creador de todo. No tendrá éxito ningún arma que se fabrique para hacerte daño. Demostrarás la falsedad de todo aquel que hable contra ti en un tribunal. Esas son las ventajas de que gozarán los siervos del Señor y la salvación que les daré. El Señor lo ha decidido así. Mejor dicho, a Isaías solo le faltó decir y punto. Entonces hemos tomado este precioso pasaje que da una luz brillantísima acerca de la certeza que usted y yo debemos tener de ser participantes del propósito de Dios para la eternidad. Pero recordando que caímos como humanidad y cometimos pecados como humanidad, Dios también hizo provisión suficiente en Cristo Jesús para sacarnos de ahí. Y entonces ya nada ni nadie, en este caso, nos puede acusar de no ser salvos, porque la salvación Dios no la da un día y la quita al otro. Y nada ni nadie, en este caso nadie, nos puede separar del propósito de Dios, que es inamovible. ¡Qué estupendo! ¿Quién acusará
a los escogidos de Dios. Y Pablo entonces ahora nos va a mostrar por qué Dios está a nuestro favor. Desde luego porque Él lo decidió. Y entonces concluye con un rotundo: Dios es el que justifica. Dios sería el que puede acusar. Obvio. ¿Quién podrá levantarse como inocente delante de Él? Pero entonces Él dice: pero resulta que el mismo Dios nos justifica por creer en Cristo Jesús. Insisto, Dios mismo está del lado de los escogidos. Sí, porque recuerda que en nuestra mente podríamos llegar a pensar: ¿y si Dios está en contra mía? John, no me puedo afianzar con otro clavito de las Escrituras para estar más seguro de esto, en que Dios quiere que uno sea salvo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 al 6. Es que nos quedamos corticos en las aplicaciones a veces y no le damos a los pasajes la suficiente luz. Dice así: eso es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador. Recuerda que eso está en un contexto de oración intercesora. Ya que Él, o sea Dios, quiere que todos sean salvos. ¿Quién? ¿Cómo así? Sí, Señor, así como lo oye. Y lleguen a conocer la verdad. Existe un solo Dios y existe uno solo que logró la paz entre Dios y los seres humanos. Que la peor guerra que nosotros teníamos era la que teníamos contra Dios, a veces sin darnos cuenta. El hombre Jesucristo, quien dio su propia vida para pagar por la libertad de todos. Jesús llegó en el momento oportuno y dio testimonio del deseo de Dios de salvar a todos. ¡Qué descanso! ¿No siente como un fresquito en el alma? Esto es maravilloso. Entonces, aquí tenemos al primer quien que podría ir en contra de sacarnos del propósito, o mejor dicho, que podría sacarnos de su propósito y además dejarnos sumidos en la condenación. Dios mismo, el Padre. Pablo nos acaba de explicar que por el contrario, el Padre Celestial, que es Dios, está a favor de su propósito y nos da la certeza de la salvación en Cristo Jesús. Pensemos quién más nos puede sacar entonces de ese propósito. Pensemos en el mismo Jesucristo, que uno se levante algún día diciendo: ¿y si el Señor Jesús me quiere sacar? Bueno, Pablo dice: ¿quién es el que condenará? Vuelvo y te digo, ¿será que Cristo un día decide sacarte? ¿Decide sacarme? La respuesta es no. ¿Por qué? Dice usted: porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Desglosemos un poco y verá. Pablo nos explica en el versículo 34, porque recuerde que él comienza este versículo 34 diciendo: ¿quién es el que condenará? Y dice: Cristo es el que murió. Miren, la certeza de nuestra salvación, que equivale al casco de la salvación por allá de Efesios, capítulo 6, debe estar constantemente recordándonos por las Sagradas Escrituras que esa salvación es en Cristo Jesús, sí y punto. Versículos estrella en Juan capítulo 3, versículo 16. Mire qué interesante esto. Dios amó tanto al mundo, estoy en Juan 3:16, que dio a su Hijo único para todo aquel, mejor en la versión PDT, me voy a ir allá. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envía a su Hijo, mire qué tremendo, es que nos engolosinamos en el 16 y nos perdemos el 17. Dios no envía a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que crea en el Hijo de Dios no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. ¡Qué estupendo! John, recuérdeme qué es lo que estamos haciendo. Estamos indagando quién podrá separarnos del amor de Dios, o sea, de su propósito, o
de la salvación que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Ya descartamos al Padre porque está a favor nuestro y a favor de su propósito. Ahora estamos hablando, bueno, ¿y si es el Señor Jesucristo, que es Dios? Pero ahora estamos colocando las bases para saber que Jesús tampoco. Tanto es así que Dios pensó en salvarnos antes de que nosotros creyéramos en Él. Mire, Romanos capítulo 5, versículo 10 y 11. Dice, cuando éramos enemigos de Dios, Él hizo las paces con nosotros a través de la muerte de su Hijo. Con mayor razón, ahora que somos amigos de Dios, Él nos va a salvar por medio de la vida de Cristo. Además, ahora nos alegramos por lo que Dios ha hecho, ya que tenemos amistad con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta? ¡Qué certeza tan grande! Es que dudar de esto es pecado, créanmelo. El mismo capítulo 8 de Romanos es proveedor de esta certeza de la cual nos afianza en el propósito de Dios y en la salvación, de la que fuimos objeto para poder colocarnos nuevamente e incrustarnos en el plan de Dios. Dice allá, desde el versículo 1, Romanos 8, te lo leo, ¿cuál es el afán? Así pues, ahora Dios no condena a los que están unidos a Jesucristo, porque por medio de Él, la ley del Espíritu que da vida, te liberó de la ley que trae pecado y muerte. Lo que la ley no podía hacer porque no pudo contra la naturaleza humana, Dios lo hizo al enviar a su Hijo, quien vivió con la misma vida con la que todo ser humano peca. Lo envió como ofrenda para pagar por el pecado. Ojo pues, y así Dios se valió de esa vida humana para condenar el pecado. Todo esto lo hizo Dios para que pudiéramos vivir aprobados. ¡Ay, qué lindo! Aprobados, tal como exige la ley. Ya no vivimos de acuerdo a la naturaleza humana, sino que vivimos de acuerdo al Espíritu. Y aquí Espíritu está con mayúscula. Tremendo, John. O sea, que el Padre tiene un propósito, ¿no? Y ha decidido incluirme en ese propósito. Pero como habíamos caído por el pecado original y estábamos sumidos en pecados, para no apartarme de ese propósito, hizo provisión en Cristo Jesús para que yo fuera salvo. Así que tanto la salvación como el propósito son inamovibles y Dios no va a variar en su pensamiento, pues porque Él es Dios y no miente, y usted me lo acaba de demostrar por las Sagradas Escrituras. Y a eso le está sumando de que el Señor Jesucristo, que también se podría poner en contra mía, no lo está, pues porque para eso vino en la primera vez. ¿Sí? Eso te estoy diciendo. Y me puede dar más fundamentos, con mucho gusto. Pablo lo hace. Dice también, como argumento, más aún, el que también resucitó. Lo que Pablo nos quiere decir es que si el Señor Jesucristo no nos condenó al morir, sino que murió para salvarnos, menos iba a resucitar para condenarnos. Resucitó, por el contrario, para darnos vida. Y eso lo explica tan clarito, porque es que la resurrección, las Sagradas Escrituras la toman como eje de lo que creemos, mejor dicho. Y aquí Pablo toca un tema que nos da más solidez, porque es que sin resurrección, si el Señor Jesús no hubiese resucitado entre los muertos, vana sería nuestra fe, dice el apóstol Pablo por allá en algún lado. John, ¿estás seguro que el Señor Jesús resucitó? Claro. ¿Y por qué está tan seguro? Porque la Biblia lo dice. Hechos capítulo 1, versículo 1 al 3, y luego del versículo 21 al 22. Recordemos, insisto, ¿cuál es el afán? Allí Lucas dice, estimado Teófilo, en mi primer libro escribí sobre todo lo que Jesús hizo y enseñó, desde el principio hasta el día en que fue llevado al cielo. ¿Vio? Ahí empieza a aparecer la resurrección. ¿Y cómo? ¿Quién lo vio? Cuénteme, John, ¿quién lo vio? Antes de irse, dice Lucas en Hechos 1, Jesús dio órdenes por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido.
Después de morir, Jesús se les apareció a los apóstoles y pasó 40 días con ellos. ¡Qué maravilla esto! Dándoles muchas pruebas de que estaba vivo y hablándoles del reino de Dios. O sea, el Señor Jesús, en vida, antes de ir a la tumba y ser asesinado en la cruz, hablaba del reino y resucitó y siguió hablando del reino. Porque es que esto es reino temático. Así que tenemos que elegir, dice más adelante en Hechos 1, el apóstol Pedro, un reemplazo para Judas, recordemos. Así que tenemos que elegir a uno que haya estado con nosotros durante todo el tiempo que estuvimos con el Señor Jesús. Miren el requisito para haber elegido el sucesor de Judas. Desde que Juan, el Bautista, comenzó a bautizar hasta el día en que Jesús subió al cielo, o sea que resucitó. Tendrá también que dar testimonio con nosotros de la resurrección de Jesús. A propósito, eso es lo que Dios quiere, que demos testimonio de la resurrección de nuestro Señor. Entonces leamos el 34 completo. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que resucitó. Y dice, el que está además a la diestra de Dios. John, ¿usted cómo está seguro que el Señor Jesús está a la diestra de Dios? Sencillito, porque allí estaba antes de hacerse hombre y allí regresó después de la ascensión. Juan capítulo 1, versículo 1 al 2. En el principio, antes de la creación del mundo, ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y era Dios. Estaba ahí con Dios en el comienzo. Esto me está hablando de la preexistencia de Cristo, de nuestro Señor Jesús. Para que no vamos a pensar pues que el Señor solo apareció cuando en el vientre de María fue colocado. No. En el capítulo 13, versículo 1 nos dice, era el día antes de la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que ya era hora de dejar este mundo y regresar al Padre. ¿Ves? Allá en el capítulo 13 de Juan, en el versículo 1, el ardiente deseo del Señor era regresar al lado de quien siempre estuvo. Entonces nos dice que el Señor Jesús está a la diestra de Dios y estamos leyendo pasajes que nos sustenten que sí está a la diestra de Dios. En Hechos 1:9 dice, después de decir esto, Jesús fue llevado al cielo. Mientras ellos lo miraban, una nube lo tapó y no lo volvieron a ver. Entonces, te estoy mostrando el recorrido. Ahí vemos en Hechos 1, el Señor Jesús llegando al cielo. En Hechos 7:56, ya está bien acomodadito en el trono, mire. Está hablando Esteban antes de morir. Entonces dijo, miren, veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Para Pablo es muy importante que recordemos que nuestro buen Señor está a la diestra del Padre hasta su retorno. Y en Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, Juan, el apóstol, lo refrenda en la gran visión. Luego vi un cordero frente al trono, con las 4 criaturas y los ancianos a su alrededor. Parecía un cordero sacrificado, tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Tranquilito, mi buen Señor, allí en el trono. Aún en el capítulo 6, versículo 16, dice, todos le decían a las montañas y a las rocas, caigan sobre nosotros y escóndanos del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque bien juiciosito está nuestro Señor a la diestra del Padre. Volvamos entonces al 34 de Romanos 8. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, y oiga pues, y acá era donde quería llegar, el que también intercede por nosotros. Entonces nuestro Señor, que podría estar en contra del propósito del Padre, al fin y al cabo Él también es Dios, y en contra de que fuésemos salvos para poder participar en ese propósito del Padre que es inalterable, está de nuestro lado, y Pablo ahora dice, el que también intercede por nosotros. ¿Por qué intercede por nosotros? En cuanto al propósito eterno del Padre y en cuanto a la salvación que en Él nos fue provista. En Hebreos 7:25 nos recuerda este papel que como sumo sacerdote
según el orden del Melquisedec para siempre, tiene nuestro Señor Jesús. Dice allí, viviendo para siempre para interceder por ellos. Para siempre, forever. Y en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces en esto podemos tener la certeza de que ni el Padre Celestial, ni el Señor Jesús están en contra del propósito mismo, que es eterno, ni de irnos quitando la salvación para que no participemos en él. John, ¿y si el Espíritu Santo entonces sí decide ponerse en contra nuestra y en contra del propósito de Dios? Vea, para que esté tranquilito de una vez, le voy a leer lo que ya leímos en el versículo 26 de este capítulo 8 de Romanos. Dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, se está refiriendo allá al Espíritu Santo. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No sabemos. Tan linda la docencia del Espíritu Santo, qué glorioso esto. No nos deja perder, es que ni proponiéndonoslo. Pero el Espíritu mismo, referido al Espíritu Santo, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y asevera en el versículo 27, mas el que escudriña los corazones, o sea, el Padre Celestial, sabe cuál es la intención del Espíritu, o sea, del Espíritu Santo, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿Te das cuenta? El Espíritu Santo sabe cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Realizar su propósito. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Para podernos incluir en ese propósito, hacernos partícipes de la redención en la persona de Cristo Jesús. Y eso lo sabe el Espíritu, es que ellos no están desinformados. Esto es maravilloso, escúchelo, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Y ahí sí, comienza el versículo 28 que tanto le hemos dado. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amado Padre Celestial, permítenos digerir esto. Amado Señor Jesús, permítenos afianzarnos en esto. Y amado Espíritu Santo, permítenos entender y comprender esto. A los tres, sea por siempre, la gloria, la honra y el honor. Amén.